En un reino antiguo, donde los vientos llevaban los ecos de la guerra, un rey llamado Saúl gobernaba con mano firme pero corazón inquieto. Los enemigos de su pueblo, los filisteos, acechaban en los campos de batalla y la victoria parecía incierta. Pero en medio del campamento israelita, un joven guerrero con fuego en el alma no estaba dispuesto a esperar la indecisión de su padre. Jonatán, el hijo del rey, miró a su fiel escudero y le dijo: Nadie puede impedir que el Señor nos dé la victoria, ya sean con muchos o con pocos, vamos a enfrentarlos. Los dos se subieron a un desfiladero empinado donde los filisteos tenían su fortaleza. Al verlos, los soldados enemigos se burlaron. Miren a estos hebreos, vengan, les enseñaremos una lección. Jonatán, al escucharlos, sonrió. Sabía que aquel desprecio era la señal de Dios. Con la espada en la mano, avanzó con valentía, uno tras otro. Los filisteos cayeron ante él y su escudero. Pero lo más asombroso no fue su fuerza, sino lo que ocurrió después. De repente, un pánico inexplicable se apoderó del ejército enemigo. Los filisteos comenzaron a gritar y correr a todas las direcciones. En su confusión se atacaban unos a otros, como si una sombra oscura hubiese caído sobre sus mentes. Desde lejos, los vigías del rey Saúl vieron el caos. Los filisteos están en fuga, se están matando entre ellos. Saúl, desconcertado, dio la orden de atacar, pero antes de marchar, impuso un voto insensato: que ningún soldado coma hasta la noche, hasta que yo haya vengado a todos mis enemigos. Los guerreros, cansados y hambrientos, obedecieron en silencio. No se atrevían a cuestionar al rey, aunque sus estómagos rugían como leones encerrados. Sus cuerpos pesaban y cada paso se volvía más lento. La victoria parecía al alcance de la mano, pero la fatiga le robaba la fuerza para aprovecharla. Jonatán, que no había escuchado la orden, encontró en el bosque un panal rebosante de miel dorada. El sol se hacía brillar como si fuera un tesoro caído del cielo. Su cuerpo clavaba por energía. Con un suspiro de alivio, sumergió su vara en la miel y la llevó a su boca. Al instante, su cuerpo se llenó de energía, sus músculos se llenaron de vigor y sus ojos, antes nublados por el cansancio, brillaron con una nueva claridad. Un soldado lo vio y exclamó: Tu padre ordenó que nadie comiera, ahora caerá sobre ti una gran maldición. Jonatán, limpiándose los labios, respondió: ¿Qué insensatez es esta orden? Si los hombres hubieran comido, habríamos vencido con mayor fuerza. Aquel día los filisteos fueron derrotados, pero los hombres de Israel, hambrientos y agotados, rompieron el mandato del rey y devoraron la carne sin respetar la ley de Dios. La prohibición absurda de Saúl no solo los debilitó, sino que también los llevó a pecar. Cuando Saúl supo que su hijo había probado la miel, su rostro se endureció. Entonces, Jonatán debe morir. Todo el pueblo contuvo el aliento. La sentencia del rey cayó como una piedra en el corazón de todos. Jonatán, el héroe de la batalla, debía morir por un mandato que nunca escuchó. Algunos soldados bajaron la cabeza, otros apretaron los puños. En ese momento, una voz se alzó entre la multitud, luego otra y otra más. Jonatán, quien nos trajo la victoria, no merece morir. La protesta se convirtió en un clamor. Los guerreros rodearon a Jonatán, interponiéndose entre él y su padre. El juicio de Saúl había sido dictado por su orgullo, no por la justicia. La mirada del rey recorrió los rostros de todo su pueblo y comprendió que no podía imponerse sin perderlos. Finalmente cedió, pero su honor quedó herido, su liderazgo resquebrajado. Muchos años después, en otro lugar, un maestro llamado Jesús miró a los líderes religiosos de su tiempo y les dijo:
Ustedes atan cargas pesadas sobre los demás, pero no las tocan con un solo dedo. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Podemos reflexionar en cómo Saúl, que había puesto un mandato que no provenía de Dios, sino producto de su orgullo y de su gloria, trajo una carga innecesaria para su pueblo, para personas que estaban luchando, que necesitaban el alimento y que todas estas cosas simplemente los estaban distrayendo del objetivo final. Asimismo, los fariseos exigían obediencia a las leyes que ellos mismos no podían cumplir, y en ambos tiempos Dios buscaba corazones justos, no hombres atados por el peso del orgullo y de la religiosidad vana. De manera similar, en nuestra vida diaria, a menudo nos encontraremos con reglas, tradiciones o expectativas impuestas por otros que en lugar de acercarnos a Dios nos agotan y nos alejan de su verdadera justicia. Incluso podemos llegar a pecar al desviarnos poniendo atención en estas cosas. Jesús nos enseñó que Dios no desea sacrificios vacíos, sino corazones llenos de amor, justicia y discernimiento. Hoy debemos preguntarnos, ¿estamos siguiendo normas por obligación o estamos viviendo en la libertad de la gracia de Dios? Que nunca permitamos que la religiosidad sin misericordia nos impida ver la verdadera voluntad de Dios.